Nunca imaginé que lo vería así, vulnerable, desprevenido, y en esa situación tan íntima. Entré al baño sin querer y ver su herramienta fuera, pero lo que ocurrió después fue algo que jamás olvidaré. ¿Qué harías si descubro que tu hermanastro necesita tu ayuda de una manera poco convencional? Te lo contaré todo, pero te advierto, esta historia no es lo que parece. Quédate hasta el final y dime, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Mi nombre es Laura, y nunca pensé que algo tan sencillo como caminar por el pasillo de mi casa podría cambiarme para siempre. Tengo 50 años. Estoy casada con Javier desde hace 3. Y la verdad, nuestra vida siempre ha sido bastante tranquila. No tuvimos hijos juntos, pero él ya tenía uno de su matrimonio anterior. Marcos, un muchacho de 23 años, alto, callado y reservado. Cuando Javier me presentó a Marcos por primera vez, sentí que él no sabía cómo encajar conmigo ni yo con él. Nuestra relación fue siempre cordial, casi distante. Me acostumbré a ser una figura silenciosa en su vida, una presencia que él respetaba pero no buscaba. Pero hace unos días algo cambió. Era una tarde común. Javier había salido temprano al trabajo y yo me quedé organizando la casa. Mientras caminaba hacia la habitación de invitados, escuché el sonido del agua en el baño. Marcos, pensé. No era raro que él tardara en ducharse, pero ese día el sonido se prolongó. Me acerqué para decirle algo, quizá recordarle que el agua es cara, pero al llegar noté que la puerta estaba entreabierta. Dar media vuelta, lo sé, pero algo me hizo detenerme justo ahí, a medio paso del umbral. Podía ver el vapor salir, podía escuchar el agua cayendo, y entonces lo vi con su herramienta fuera. No fue mucho, solo una sombra entre las gotas, pero mi corazón latió con tanta fuerza que sentí que explotaría. No pude evitar quedarme allí, congelada, luchando conmigo misma. No sé cuánto tiempo pasé así, pero cuando reaccioné, sentí una vergüenza que no me dejaba respirar. Me alejé rápidamente, intentando parecer natural, pero algo había cambiado. ¿Por qué no pude dar media vuelta? Aquella tarde, el tiempo parecía haberse detenido. Volví a mis tareas como si nada hubiera pasado, pero por dentro, una tormenta se desataba en mí. Me sentí culpable, avergonzada, como si hubiera invadido un espacio sagrado que no me pertenecía. ¿Qué me pasa?, me repetía mientras intentaba concentrarme en doblar la ropa, pero cada vez que cerraba los ojos, la sombra de Marcos volvía a mí. No era la imagen en sí misma lo que me perturbaba, sino lo que me hacía sentir. Nunca lo había visto así, un hombre, no un muchacho. Me sorprendí a mí misma notando detalles pequeños, fragmentos que parecían grabados en mi memoria sin mi permiso. El contorno de sus hombros, el movimiento de sus manos, como el agua se deslizaba sobre su piel. «Basta, Laura», me dije en voz alta, asustada de mis propios pensamientos. Me prometí olvidar lo que había visto, pero el recuerdo fue persistente, como un eco que no pude callar. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, lo recibí con mi sonrisa habitual. Me senté frente a él en la mesa, escuchándolo hablar de su día, asintiendo y respondiendo cuando era necesario. Todo parecía normal. Yo parecía normal, pero cada vez que Marcos pasaba por nuestro lado, sentía que mi respiración se agitaba. Aunque intentaba disimularlo, él no parecía sospechar nada. Se comportaba con su misma calma, siempre ajeno a todo lo que pasaba en mi mente. Antes de dormir, me quedé en mi habitación mirando el techo inmóvil mientras escuchaba los pasos de Marcos por el pasillo, camino a su cuarto. La puerta se cerró con suavidad, y entonces el silencio se hizo más pesado. Por primera vez en mucho tiempo, no pude dormir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No sé si era mi imaginación, pero sentía que la casa se había vuelto más pequeña.
como si los espacios entre Marcos y yo se hubieran reducido cada vez que lo veía salir de su habitación con el cabello aún húmedo. O escuchaba el agua correr en el baño, mientras me intentaba regresar a ese momento. Intentaba distraerme, ocupar mis manos y mi cabeza en cualquier cosa. Limpió la casa de arriba a abajo, haba comidas elaboradas y hasta salía a caminar más seguido. Pero al regresar, ahí estaba Marcos, sentado en el sillón con su mirada fija en el televisor o con un libro en las manos, tranquilo, ajeno a lo que yo sentía. Una tarde, mientras recogía la sala, pasé junto a él sin querer. Tropecé con la alfombra y su mano se estiró instintivamente para sostenerme. Su toque fue apenas un segundo, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Está bien, Laura?, Drenia preguntó con su voz calmada y profunda. Sí, perdón. Soy una torpe, respondí nerviosa, esquivando su mirada. Me apresuré a salir de la habitación, pero mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Nunca antes había sentido algo así. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran jugando en mi contra. Yo no quería esto. No debía sentir esto. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me enfrenté a mis pensamientos más oscuros. ¿Qué me pasa? Yo amaba a Javier, mi esposo, un hombre que me había dado estabilidad y cariño, y aún así no podía negar que Marcos estaba despertando en mí algo que había creído enterrado hace años. Deseo. Me odié por ello. Me odié por no poder controlar lo que sentía, pero sobre todo me odié porque en el fondo no quería que esa sensación desapareciera. Aquella mañana decidí salir, ir a despejarme. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa que me ayudara a reorganizar mis pensamientos. Fui al mercado, compré algunas cosas para la casa y me detuve en un pequeño café del barrio. Miré mi reflejo en la ventana y casi no me reconocí. Mis ojos delataban las noches sin dormir y el peso de un secreto que no podía contar a nadie. Al regresar, la casa estaba extrañamente silenciosa. Dejé las bolsas sobre la mesa y mientras organizaba la despensa, escuché ruido proveniente del pasillo. Era Marcos. Al parecer no había salido con sus amigos como solía hacer los fines de semana. Me sorprendió encontrarlo en casa. «Hola, Laura», dijo al aparecer en la cocina. Su voz me sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. «Ay, Marcos, me asustaste», respondí nerviosa, intentando concentrarme en las frutas que acomodaba. «Lo siento», murmuró con una sonrisa suave. Se apoyó en el marco de la puerta y sin apartar la mirada de mí, agregó: «Está todo bien últimamente. La nota no se ve diferente». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Intenté sonreír, pero sentí que la tensión me traicionaba. «¿Me han notado? ¿Acaso percibí algo de lo que intentaba ocultar?» «No, no estoy bien. Cosas de mujeres y ya sabes». Marcos no respondió. En cambio, se acercó al refrigerador para sacar una botella de agua. El silencio se volvió incómodo, como si hubiera algo suspendido entre los dos. Por un instante nuestras miradas se encontraron y sentí que el aire se volvía espeso. Me giré de inmediato, fingiendo buscar algo en un cajón, pero no pude evitar que mis manos temblaran. Sabía que necesitaba salir de ahí. «Voy a la sala, creo que dejé el teléfono», dije apresuradamente. «Claro», respondió él con esa calma que parecía leerme por dentro. Salí de la cocina, casi huyendo, con el corazón golpeando en mi pecho. «¿Por qué me miras así?» Drenia era como si sus ojos pudieran ver más allá de mi fachada, como si pudiera percibir las emociones que yo tanto intentaba reprimir. Esa tarde, mientras Javier estaba fuera, decidí encerrarme en mi habitación para ordenar algunos papeles. Necesitaba alejarme, evitar cualquier encuentro con Marcos. Sin embargo, el destino parecía empeñado en jugar conmigo.
Estaba echada junto a la cómoda cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. «¡Laura!», era la voz de Marcos. Me puse de pie de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tomé aire y abrí, intentando mostrarme serena. «Sí», pregunté. Drenia, evitando mirarlo directamente. Solo quería preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Lo vi algo ocupado antes. Respondió con ese tono de voz suave que parecía desarmarme poco a poco. «No, no te preocupes. Estoy bien conmigo misma». Mientras mis manos jugueteaban nerviosas con un papel, Marcos no se fue. Se quedó ahí, apoyado contra el marco de la puerta, con una expresión difícil de descifrar en su mirada. Era diferente, como si me analizara, como si intentara leer algo que yo ya no quería mostrar. «A veces pienso que está muy solo», dijo de repente. Su comentario me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Component placement», respondí con un nudo en la garganta. «Javier no está mucho y, bueno, siempre la veo ocupada o callada. Usted no merece eso». Sus palabras me tocaron más de lo que deberían. Durante años había aprendido a convivir con mis silencios, con la rutina que había construido junto a Javier, pero ahora Marcos me hacía cuestionar si realmente era feliz. «Gracias, Marcos, pero estoy bien», repetí con una sonrisa débil que no engañó a nadie. «Voy a regresar a mis cosas». Sentí que él se acercaba más. No hizo nada, no dijo nada, pero pude sentir el calor de su presencia detrás de mí. El aire entre los dos se volvió denso, y por un instante, la habitación entera pareció detenerse. «Si alguna vez necesita hablar, aquí estoy», susurró antes de marcharse. Me quedé allí de pie, con el pecho agitado y la mente hecha un caos. Lo que estaba pasando entre nosotros no podía ser real, pero ahí estaba una tensión innegable que no me atrevía a nombrar desde aquella conversación. Cada encuentro con Marcos se sentía diferente. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ninguno de los dos mencionaba, pero que estaba presente en cada mirada, en cada palabra. La casa que antes me parecía grande y silenciosa, ahora se había convertido en un espacio lleno de tensión, donde cada movimiento parecía cargado de significado. Una tarde, mientras Javier trabajaba hasta tarde, me encontré sola en la sala intentando concentrarme en un libro. El sonido de la puerta del cuarto de Marcos abriéndose me sobresaltó. Miré hacia el pasillo y lo vi caminar hacia la cocina con el torso desnudo, secándose el cabello con una toalla. «Laura, sí, estoy aquí», respondí, intentando disimular mi nerviosismo. «¿Quieres que preparemos algo para la cena?», Drenia dijo con una sonrisa amigable, pero en su tono había algo que me desarmaba. «No hace falta, Marcos. Ya he preparado algo. Siempre tan organizada», respondió mientras se servía agua. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. Me quedé congelada. No era lo que decía, sino cómo me miraba. Un fuego extraño incontrolado. Comenzaba a crecer dentro de mí. Quise levantarme, salir de ahí, pero mi cuerpo no respondía. «¿Estás segura de que está bien?», Drenia preguntó acercándose un poco más. «Sí, solo estoy algo cansada», mentí otra vez. Marcos dejó el vaso sobre la mesa y por un instante su mano rozó la mía. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero sentí como si mi piel ardiera. Quise apartarme, pero mis pies seguían anclados al suelo. «Si algo le preocupa, puede confiar en mí», susurró, mirándome a los ojos. Su voz, su proximidad, todo era demasiado. Me levanté de golpe, rompiendo el momento. «Gracias, Marcos, pero estoy bien de verdad». Él me observó unos segundos como si intentara leer lo que ocultaba. Luego se encogió de hombros y regresó a su cuarto, dejándome sola en un mar de emociones que no podía controlar. ¿Qué me estaba pasando? Sentía que estaba al borde de un abismo. Tentaba dar un paso más aún, sabiendo que no había retorno desde aquel.
Rose, mi cuerpo y mi mente libraban una batalla constante. Me decía a mí misma que debía controlar, que no podía permitirme pensar en Marcos de esa manera racional. Pero cuanto más lo evitaba, más presente estaba él en mis pensamientos. Era una locura, una insensatez que podría destruirlo todo. Una noche la tensión llegó a su punto máximo. Javier había salido a una cena de trabajo y la casa quedó en silencio. Estaba en la cocina lavando los platos cuando sentí que alguien me observaba. Me giré lentamente y ahí estaba Marcos, apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que me era imposible descifrar. ¿Te pasa algo?, Zrenia pregunté con la voz apenas audible. No puedo dormir, respondió él, mirándome fijamente a los ojos, sintiendo que usted tampoco puede tragarse saliva. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, algo que ni siquiera quería admitir. Me aferré al paño de cocina que tenía entre las manos, intentando disimular mis nervios. Todos tenemos noches difíciles, dije buscando excusas. ¿Por qué no te sientas conmigo un rato? Podemos hablar, propuso con esa voz calmada que siempre parecía envolverme. No creo que sea buena idea, Marcos, respondí intentando sonar fuerte, aunque mi resolución flaqueaba, sola como yo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era un acierto. Me sentía sola. Desde hacía tiempo atrapada en una rutina en la que mi voz, mis deseos, ni siquiera importaban. Marcos, no debía decirlo, pero lo había hecho y con eso había derrumbado la última barrera que me protegía. No, no digas eso, susurré débilmente, pero él no retrocedió. Me miraba como si buscara algo en mis ojos, algo que yo ya no podía ocultar. Me sentía desnuda ante él, vulnerable, de una manera que nunca había experimentado. Laura murmuró su nombre con una suavidad que me desarmó. El silencio que siguió fue de una duración unos segundos que parecieron eternos. Estuvimos allí en la penumbra de la cocina, con el deseo flotando en el aire tan palpable como prohibido. Antes de que pudiera reaccionar, me giré bruscamente, dejando caer el paño al suelo. «Me voy a dormir», dije apresuradamente con la voz temblorosa. No esperé a escuchar su respuesta. Subí las escaleras casi corriendo, con el corazón latiendo desbocado y el pecho ardiendo. Al cerrar la puerta de mi habitación, apoyé la espalda contra ella y medité. Pero, más que nada, me odié, porque en el fondo no quería que él se alejara esa noche. No pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recreando cada momento, cada palabra, cada mirada entre Marcos y yo. Me sentí como una prisionera de mis propios pensamientos, atrapada en una situación que ya no podía controlar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo me había permitido perder el control de algo tan básico como mis emociones? Durante días, traté de convencerme de que debía olvidar todo, de que mi vínculo con Marcos era simplemente un producto de la soledad y la rutina. Pero a medida que pasaban los días, se volvía más difícil ignorarlo. La tensión en el aire era innegable, cada vez más palpable. Incluso Javier, que generalmente no prestaba atención a los pequeños detalles, parecía notar algo. Su mirada a veces se detenía un poco más de lo habitual en Marcos y yo. Ya no sabía cómo mirar a los dos sin sentir que mi corazón estaba a punto de explotar. Una tarde, mientras me preparaba para la cena, decidí que necesitaba hablar con alguien, desahogarme de alguna forma. No podía seguir soportando el peso de mis pensamientos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Marcos se había convertido en una necesidad emocional, no de una manera racional, sino como una constante en mí, como una sombra que me seguía a todas partes. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché su voz nuevamente, esta vez en el umbral de la cocina. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Zrenia», dijo con una suavidad que me hizo temblar. Era la última cosa que necesitaba.
pero no pude negarme. Le hice un gesto para que se acercara y, sin decir nada más, se sentó en la mesa frente a mí. Por un momento me sentí pequeña, vulnerable. ¿Te pasa algo? «¿Component placement?», pregunté Marcos intentando sonar indiferente. Aunque mis manos comenzaban a sudar, sí, no. Su respuesta fue evasiva, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Luego me miró fijamente y dijo: «Hay algo que siento entre nosotros, algo que no puedo ignorar». Mi respiración se detuvo. Por un segundo, podía saber lo que yo sentía. La incertidumbre me invadió y una mezcla de deseo y miedo se apoderó de mí. «Marcos, no. Esto no es», comencé a decir. Pero él me interrumpió. «No quiero que te asustes, no te estoy pidiendo nada». «Laura». Solo necesitaba decirlo en voz alta. Su voz era tranquila, pero sus ojos me lo decían todo. Me sentí atrapada en su mirada, incapaz de apartar los ojos de él. Era como si estuviera esperando una señal, una palabra que lo detuviera o lo alentara. ¿Qué debía hacer al final? No dije nada. Simplemente lo miré y bajé la cabeza, incapaz de enfrentar la realidad que estábamos construyendo. Sin quererlo, el día después de nuestra conversación en la cocina, las cosas no mejoraron. No pude mirarlo a los ojos. Ni siquiera pude estar en la misma habitación que él sin que la atención me ahogara. Cada vez que lo veía, todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había reprimido, resurgía con más fuerza. No podía ignorarlo más. Marcos se había infiltrado en mis pensamientos, en mis deseos, y eso ya no tenía marcha atrás. Esa tarde, Javier había decidido quedarse en casa y la casa se sintió más pequeña que nunca. Nos sentamos en la sala viendo televisión, pero la distancia entre nosotros se había agrandado. Yo no podía dejar de pensar en Marcos, en la conversación que habíamos tenido, en lo que podría pasar si cruzábamos esa línea invisible, que ya no era tan invisible. Al caer la noche decidí salir a tomar un poco de aire. Caminé por el jardín tratando de ordenar mis pensamientos, pero solo me encontraba más perdida. Fue entonces cuando lo vi parado en el marco de la puerta. «Laura», su voz me llegó como un susurro. Me giré lentamente, sabiendo que esa conversación no podría esperar más. «¿Qué pasa, Marcos?». «Logramos», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él no contestó de inmediato, solo me miró con esa intensidad que había llegado a conocer. También se acercó lentamente, como si estuviera caminando sobre un terreno peligroso, y yo me quedé allí, inmóvil, como si no pudiera dar un paso atrás. «Sé que hay algo entre nosotros, no puedo seguir ignorándolo», dijo con una seriedad que me hizo sentir aún más vulnerable. El aire se hizo espeso, como si cada palabra que dijera fuera una carga que nos acercaba más a algo que ninguno de los dos podría detener. Estábamos al borde del abismo y yo no podía dar el paso atrás. «Y no deberíamos», empecé a decir, pero él me interrumpió, colocando una mano suavemente sobre mi brazo. «Lo sé, pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento». Su respiración se aceleraba. Sentí su cercanía, el calor de su cuerpo invadiendo el espacio entre nosotros. Y entonces, sin poder evitarlo, lo miré de una manera diferente. En ese momento, todo lo que había estado luchando por controlar se desbordó. Todo lo que había guardado bajó. Todos los pensamientos y deseos se hicieron realidad con solo una mirada. Estábamos al borde de cruzar la última frontera, una que ya no podíamos ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. Fue un roce suave, apenas un suspiro, pero suficiente para desencadenar todo lo que había estado reprimido. El roce de sus labios fue suficiente para romper la última barrera. Ya no había vuelta atrás. El control que había intentado mantener durante todo este tiempo se desvaneció y de repente me encontré atrapada en la necesidad de sentirlo, de tenerlo cerca.
Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi mente gritaba que esto era un error, mi cuerpo no quería escuchar. Marcos no me dejó tiempo para pensar. Se acercó más, esta vez con una urgencia palpable, y sus manos recorrieron mi espalda. Atrayéndose, se volvió espeso, cargado de deseo y culpa al mismo tiempo. Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero en ese momento todo lo demás dejó de importar. Nos besamos de nuevo con más pasión, sin reservas, como si estuviéramos tratando de recuperar todo el tiempo que habíamos perdido. No podía dejar de pensar en lo prohibido de lo que estábamos haciendo, pero al mismo tiempo, una parte de mí se entregaba completamente a la experiencia, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. El límite ya había sido cruzado, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En medio del beso, sentí que todo se desmoronaba a nuestro alrededor, pero era una sensación liberadora. Me separé de él brevemente, mirándolo con los ojos llenos de conflicto. «Esto no está bien, Marcos», susurré. Aunque mis palabras ya no parecían tener sentido, él no respondió con palabras, solo con un gesto, un movimiento que me acercó más a él, rompiendo todas las dudas que aún pudieran quedarme. Fue una rendición mutua, como si nuestras almas, nuestras emociones ya no podían separarse. La línea entre lo correcto y lo incorrecto ya no existía. El tiempo se detuvo, y aunque el mundo seguía girando a nuestro alrededor y ya no importaba, estábamos atrapados en un círculo del que sabíamos que no podríamos salir sin consecuencias. Pero en ese momento no queríamos salir. A la mañana siguiente, la realidad nos golpeó de una manera brutal. Javier estaba en la cocina, ajeno a todo lo que había sucedido, y yo solo podía mirar a Marcos y ver en sus ojos que algo había cambiado para siempre. No sabíamos que qué pasaría después, pero el hecho de que lo hubiéramos cruzado todo ya no tenía vuelta atrás. Al final, quedamos atrapados en el eco de lo que hicimos, con el futuro incierto, pero sabiendo que, en el fondo, ambos deseábamos que esa línea nunca hubiera existido. Y esa fue mi historia. Quiero saber tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.